sesión 94 queda reglamentariamente aprobada. Las actas de las sesiones 95 y 96 se ponen a disposición de las señoras y señores integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados Frente Amplio e Independiente, por la que informa que la diputada Gael Yoman será reemplazada en esta sesión por el diputado Andrés Giordano. Ordinario 3225 del subsecretario de Educación Superior, mediante el cual, según lo establece la Ley de Presupuesto para el año 2025, partida 09, capítulo 90 de la Subsecretaría de Educación Superior, remite los archivos con información sobre las glosas presupuestarias que señala. Oficio ordinario número 368 de la directora del SENDA, por el que, de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Presupuesto Sector Público año 2025, informa sobre las glosas presupuestarias que indica y el articulado del correspondiente al primer trimestre de 2025. Comunicación de la diputada Paola Laura, a través de la cual solicita citar con urgencia a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y a la ministra secretaria general de la Presidencia para que den cuenta de las medidas que se están adoptando para restablecer la plataforma de lobby donde se registran las audiencias de las autoridades. Lo anterior, considerando que tras el apagón del 25 de febrero pasado, el sistema de lobby administrado por la Secretaría permanece inoperativo hasta la fecha, habiendo transcurrido ya 2 meses desde su caída sin que sea restituido. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, María Soledad. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Hola, buen día. ¿No? ¿Palabra sobre la cuenta? Ok, yo voy a tomar el punto 4 entonces para invitar a la ministra de Ciencia para tratar el punto al que hace mención la diputada Laura. ¿Le parece a la comisión? ¿Sí? Acordado entonces. Entonces, entrando al orden del día, esta sesión especial ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Desde las 8:30 hasta las 9 de la mañana, recibir al director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, señor Luis Huerta Torcho, quien se referirá al robo que sufrieron las dependencias del Centro de Estudios Nucleares La Reina. Acompaña el director ejecutivo de la CECHEN, el jefe de la División de Investigación y Aplicaciones Nucleares, señor Felipe Guevara Pessoa. Muy bienvenido a ambos. Bueno, tienen 15 minutos para exponer, para que después abramos una ronda de preguntas. No, ella no tiene. Una buen día. Bien, muchísimas gracias por la invitación, Presidenta, por su intermedio. Recordar que esta comisión solicitó un oficio que nos informáramos sobre el robo en diciembre pasado. Nosotros enviamos un oficio que está en sus manos. En todo caso, traje algunas copias para recordarlo. Ahí hay un informe pormenorizado de lo que ocurrió ese día. Y solamente lo que voy a hacer ahora es recordar este evento compartiendo una lámina. Acá. Ahí está. Bien. Ahí. Es una vista aérea del Centro Nuclear de La Reina. Ahí se ubica ese rectángulo, es la zona que está ocupada, pero naturalmente el Centro de La Reina es mucho más grande que eso. Después voy a mostrar otra lámina donde se ve la amplitud del centro. Pero fue una incursión que se produjo a la 1 de la mañana, el 28 de noviembre, y ahí está marcado cómo fue el flujo, el movimiento de los intrusos. Ingresaron rompiendo el cerco perimetral en el punto número 1, que está a la izquierda inferior en el cuadro, y después se dirigieron hacia los edificios que están más cercanos a ese cerco. Norte está hacia arriba, sur está hacia abajo, esa es la orientación, el poniente hacia la izquierda naturalmente y el oriente hacia la derecha. Marcamos la posición del reactor, que es por supuesto la zona controlada más importante del centro, y lo que se ve ahí es que los intrusos visitaron instalaciones que no corresponden a ninguna de las instalaciones
controlada, particularmente el reactor, y tal como hemos informado en ese oficio, las zonas controladas están efectivamente bajo el ingreso a ellas, requiere el uso de una tarjeta que se le entrega a los funcionarios o a las visitas en el caso en que hay una visita. Por lo tanto, los edificios A, B, C y D son oficinas. Ellos terminaron finalmente en el edificio D, que es donde está la dirección ejecutiva, y fueron detectados allí. Las cámaras que nosotros tenemos en el centro por ahora, o hasta ese momento, están solamente en las zonas controladas. Hoy día ya hemos instalado cámaras en todas las otras zonas, y les puedo explicar cómo nosotros financiamos la instalación de un sistema de vigilancia. Ahora, yo creo que es muy importante decir dos cosas. En primer lugar, los centros nucleares son recintos militares, declarados así por un decreto de 1976. Eso significa que tiene una custodia militar, tanto el Centro Nuclear de la Reina como el Centro de la Aguirre. La obligación de la custodia militar es solamente moverse por el perímetro de los centros, no tienen autorización para ingresar a los edificios, salvo que sea requerido por el personal del SICHEN, y por lo tanto ha autorizado expresamente para hacerlo. Por lo tanto, ellos son responsables de que el cerco perimetral no sea invadido, tanto aquí como en el centro de la guerra. Después de eso es lo primero. Lo segundo es que nuestro equipo de protección física, nosotros tenemos una unidad de protección física que tiene equipamiento tecnológico y que además es entrenada tanto en el Organismo Internacional de Energía Atómica como otros organismos con los cuales tenemos convenios, por ejemplo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, con la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos también. Ese entrenamiento les permite a ellos tener la capacidad de manejar equipos que les permiten detectar las intrusiones. No tiene este personal ninguna autorización para ejercer acción frente a intrusos. Si hay una intrusión, el personal nuestro informa tanto al personal militar como al personal de carabineros, PDI, según corresponda, quienes se hacen cargo efectivamente de reducir la intrusión si es que es necesario. En este caso, el resultado del robo fue la sustracción de equipos menores, nada que tuviera alguna información sensible. En el caso de 2 computadores que fueron sustraídos, se sustrajo material personal, por ejemplo, mochilas de las personas que habitaban estas oficinas, y eso fue el resultado del robo desde ese punto de vista. Ahora, yo creo que es muy importante decir que el hecho de que nuestra protección física dependa del material tecnológico que nosotros podamos manejar, hace que nuestros proyectos de protección física siempre se basen en la adquisición de ese material. Tenemos un convenio con el Departamento de Energía que efectivamente ellos nos han provisto de no solo cámaras, sino que también un sistema de control centralizado que nos permite advertir la intrusión tanto en este centro como en el centro de la guerra. Después de este evento, hemos tenido varias acciones en conjunto con el Ejército. Hemos renovado el protocolo que tenemos. Tengo una copia que voy a dejar aquí en la comisión del protocolo renovado en diciembre del año pasado para actualizar lo que detectamos como brechas en esta situación. Pero además tenemos permanentemente actividades en conjunto de capacitación, sea con organismos internacionales que vienen a Chile o sea enviando personal hacia el extranjero. Tenemos, por ejemplo, en este momento se está llevando a cabo un taller que está financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos para el análisis de amenazas externas e internas a la seguridad de los centros nucleares.
En ese taller no solo participa personal de la SECHEN, sino que también de la Agencia Nacional de Inteligencia, del Ejército, de la Policía y otros. A fines de mayo tenemos una nueva capacitación en emergencia al personal militar, principalmente a los suboficiales, que es el personal más estable en la custodia de los centros militares. Y hacia junio tenemos previsto con el ejército un simulacro de incendio en el centro de la Reina para revisar los planes de emergencia que tenemos acordados con el ejército. Esta actividad se hace todos los años, no solo una sola vez, sino que muchas veces de distinta manera, con distintos actores. Les quisiera recordar que nosotros somos parte del Consejo de la Comisión de Seguridad en Emergencia Radiológica, el CONCER, que agrupa distintas organizaciones, incluido el CENAPRED, que es quien la coordina, pero además participamos en el Plan Comunal de Emergencia de Las Condes, el Plan de Emergencia de Pudahuel para el Centro de la Aguirre, y en esa condición nosotros trabajamos para fortalecer nuestra capacidad tecnológica. Hicimos un análisis de nuestras necesidades tecnológicas y estamos en proceso de conseguir los recursos para ese mejoramiento. Vamos a reemplazar cámaras que son muy antiguas, vamos a instalar radares en el entorno y la instalación de cámaras, que además son cámaras con capacidad de ultrarroja, de infrarroja de detección nocturna, requieren también un sistema de UPS para darle autonomía en términos de energía, un sistema de audio para disuasión, etc. Es un proyecto que tiene un cierto costo significativo para nuestra arca, 270 millones de pesos, esa primera parte. Vamos a renovar el cerco exterior. El cerco exterior también tiene una actividad muy grande. Esa renovación son 80 millones de pesos en La Reina. Y vamos a modernizar los sistemas de acceso en la portería, incorporando algunas otras herramientas de control más personalizado, biométrico. Es un proyecto que esperamos financiar, no sé si el próximo año o en 2 años, que cuesta alrededor de 500 millones de pesos. Yo diría que eso es lo que yo quisiera informar respecto del robo. Si me permite, en algún momento, después de las preguntas, me gustaría aprovechar la oportunidad de que esta es la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados para explicar brevemente qué es la SECHEN, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros fines y, por lo tanto, a qué se dedica nuestra instalación y nuestro personal. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Voy a abrir la palabra, diputado Giordano. Perdón, bienvenido. Diputado Lago Martino, le iba a saludar. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, yo fui el que solicitó esta comparecencia, producto de que efectivamente genera especial preocupación que un recinto que deberíamos calificar como infraestructura crítica, sin lugar a dudas, sea vulnerado de esta forma. De hecho, yo también oficié en el mes de diciembre. Esto ocurrió el 28 de noviembre del 2024, a la ministra de Defensa y el ministro de Energía, del cual depende el centro. Hasta el momento solamente me había respondido la ministra de Defensa aquel entonces, Maya Fernández, quien me envió la respuesta obviamente de parte del ejército, que describen algo muy similar de lo que aquí se ha planteado. Yo tengo básicamente 2 o 3 preguntas. La primera de ellas tiene que ver con un robo que fue en julio de 2019. El 19 de julio de 2019 había habido un robo anteriormente que no fue en el centro mismo, sino que fue, entiendo yo, una camioneta institucional donde se sustrajo un equipo de gammagrafía, que es un equipo que tiene una fuente radioactiva
y que la primera pregunta es conocer el desenlace finalmente de esa historia, que uno se entera en algunas ocasiones por los medios de comunicación, pero finalmente si es que esa fuente radioactiva fue recuperada, dado que implicaba un, un riesgo efectivo para quienes pudieran eventualmente manipularlo o incluso abrirlo. En segundo lugar, eh, efectivamente el informe que me llegó a mí por parte del Ministerio de Defensa indica lo mismo, que fueron sustraídos 3 computadores, especies personales menores y que no se accedió al reactor nuclear, que es la parte más crítica. Ahora bien, yo imagino que esos 3 computadores eran institucionales y uno le genera especial preocupación el contenido que puedan tener esos computadores. Eh, Además de, por cierto, eh, entiendo en el informe del Ministerio de Defensa se indica que el ejército cuando ingresa al recinto nunca se topa, nunca encuentra a quienes ingresaron ilegalmente y por tanto eh, esto está en estos momentos en, en sede del Ministerio Público investigando, pero eh, uno imagina que eh, no cualquier ladrón puede entrar a un recinto con un resguardo militar, eh, y que fuera de que puedan efectivamente ser ladrones comunes y corrientes, eh, que solamente hayan querido sustraer estos 3 computadores y las especies menores exclusivamente para revenderlas a un costo menor, también genera preocupación cuál pudo haber sido el contenido de esos tres computadores, la información sensible que pudiera haber habido en ellos. Entonces la pregunta más dirigida es, ¿existía información sensible en esos, existía alguna información sensible en aquellos 3 computadores que pudiera ser de preocupación en cuanto a la seguridad nacional, en cuanto a lo que allí se realiza? Y ya nos comentó efectivamente las medidas que estarían adoptando en el Centro de Energía Nuclear de La Reina, pero no es el único centro de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. También está, estoy buscando, el centro de Lo Aguirre, aquí está, el Centro de Energía Nuclear La Reina, el reactor nuclear del Centro de Energía Nuclear de Lo Aguirre, la planta de fabricación de elementos combustibles nucleares y el laboratorio de conversión. Las dos últimas ubicadas también en el Centro de Energía Nuclear de Lo Aguirre. Entonces tenemos 2 focos. Entonces las medidas se estarían adoptando exclusivamente en el Centro de Energía Nuclear La Reina, o se estarían tomando iguales precauciones en el Centro de Energía Nuclear de Lo Aguirre, que sería la tercera pregunta, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Lago Maximo. Diputado Palma. Gracias, presidenta. Saludar a nuestros invitados, agradecer la exposición. Me surgen 3 inquietudes y no sé si todas son pertinentes al motivo de la convocatoria. La primera tiene que ver con la dependencia administrativa, que entiendo es de Las Condes y no de La Reina. Eso es algo que, claro, que nunca he logrado entender. Lo segundo es cómo fue posible, porque usted hablaba de una suerte de cerco militar, ¿no? Cerco perimetral. Perimetral, claro. Entonces, ¿cómo estos intrusos violan ese cerco perimetral que está custodiado por militares? Entonces, ¿en qué circunstancias se puede haber dado esto? Y lo tercero, que probablemente no sea ad hoc la convocatoria, pero aprovecho de hacerle la consulta. Yo estuve en la Comisión Especial Investigadora que solicitó la diputada Sandón, revisando el tema de la falla de San Ramón, donde estuvimos el PCC de Marcelo Lagos y otros expertos. Y quería preguntarle qué tan protegido está este centro en caso de sismo, porque entiendo que está en la línea de la falla de San Ramón, que tiene que es bastante extensa, creo que va desde los Farellones hasta el Cajón del Maipo. Eso, muchas gracias. Digamos en el contexto que podría también dañar las dependencias y producir mayor vulnerabilidad. Muchas gracias, diputado Palma. ¿No? ¿Nada más? Ok. Perdón, don Luis tiene la palabra. Muchas gracias.
A ver, partiendo por la pregunta respecto del robo del 2019, no puedo responder en detalle porque yo ya no estaba en la comisión en esa fecha, pero sí puedo referirme a otros hechos que no han sido robos que se han practicado a equipos o transporte de la propia comisión, sino de otras instituciones. Y cada vez que ocurre algo así, nosotros somos alertados por distintos entes. Nosotros tenemos un equipo una unidad de emergencias que concurre inmediatamente. No siempre estos equipos están bajo nuestro control regulatorio. Hay equipos que están bajo control regulatorio del Ministerio de Salud, que son los equipos segunda y tercera categoría, y por lo tanto muchas veces nosotros concurrimos y apoyamos el proceso, pero es la Seremía de Salud la que tiene que responder en ciertas situaciones. De todos modos, cada vez que ocurre un hecho de este tipo, nosotros levantamos un sumario radiológico que especifica las responsabilidades que hay responsabilidades penales en casos más serios y más graves. Por lo tanto, nosotros tenemos un protocolo para enfrentar esas situaciones y se hace un seguimiento muy estricto del material o la búsqueda de ese material. Eso es respecto de lo primero. Respecto de los computadores y la información, nuestra institución tiene un plan de ciberseguridad muy estricto que sigue no solo regulaciones nacionales, sino que también internacionales que se aplican a todos los centros nucleares del mundo. Y en ese sentido, el control de la información sensible se lleva directamente desde el equipo de ciberseguridad de la institución. Por lo tanto, la única forma de que información sensible esté en el computador de una persona es que esa persona esté autorizada expresamente para tener esa información. Quienes estaban en esa oficina no tenían información sensible porque no estaban autorizados para tenerla, no cumplían funciones propiamente relacionadas con el reactor ni con los laboratorios que manejan elementos radiactivos, sino que eran áreas administrativas. Por lo tanto, no hay información sensible en esos computadores. Respecto de que este cerco perimetral efectivamente haya sido violado, bueno, es un problema y es una preocupación que tenemos. Y es la razón por la cual hemos ido implementando medidas de mejoramiento que naturalmente chocan con las capacidades presupuestarias que tiene la institución. O sea, yo les debo decir que esta institución tiene hoy día, comparado con 6 o 7 años atrás, un 30% de presupuesto menos en los mismos recursos, en plata del mismo valor. Por lo tanto, y hacemos más cosas de las que hacíamos hace 6, 7 años. Por consiguiente, nuestra preocupación tiene un orden de prioridades. En primer lugar, proveer al país de aquello que es muy crítico, los radiofármacos, y por lo tanto, y los servicios de gestión de residuos radiactivos, etcétera, la calibración de dosímetros, de equipos radiactivos que se utilizan en medicina para tratamiento de radioterapia, etcétera. Uno pone primero los énfasis ahí y después va avanzando hacia mejoramiento de infraestructura que muchas veces llevan 30, 40 años sin mejoramiento. Aún así, en estos últimos años, en mi periodo en particular, hemos hecho mucho esfuerzo por el mejoramiento de esa infraestructura. Esto incluye a Lo Aguirre, ciertamente. Y de hecho, hoy día el plan con el Departamento de Energía de Estados Unidos está concentrado directamente en Lo Aguirre. Hoy día, además, hemos tomado medidas con el ejército para mejorar la vigilancia tanto de Lo Aguirre como La Reina, incorporando un dron. Ya ese dron está operativo en Lo Aguirre hace algún tiempo. La semana pasada me informó el ejército que el dron para La Reina también ya está operativo y por lo tanto próximamente, no sé, yo creo que en un par de semanas va a estar también incorporándose la vigilancia del centro de La Reina. Lamentablemente... nuestra dependencia... sí, no es la dependencia de la institución del Ministerio de Energía, esa es nuestra dependencia.
Respecto a la falla San Ramón, nosotros tenemos un convenio muy antiguo con la Universidad de Chile que instaló un sistema de monitoreo de la falla. Es, yo diría, uno de los sensores que está instalado a mayor profundidad en el país, está a 100 metros bajo tierra, estos sensores, y por lo tanto hay una información en tiempo real de los movimientos sísmicos eventuales que pudieran alertarnos respecto de esa falla. Debo decir que este reactor, que se construyó hacia fines de los 60 y empezó a operar el año 74, ha pasado por todos los terremotos que hemos tenido hasta ahora sin una sola grieta en su edificio. Está construido de manera de que la zona donde está el núcleo del reactor tenga un movimiento independiente del resto de la estructura y tiene además un sistema de control automático que si el reactor está operando, el reactor se para inmediatamente. De hecho, en el último terremoto grande del 2010, el reactor estaba en operación, por lo tanto estaba en la reacción en cadena en el núcleo, y gracias al sistema de monitoreo, las barras de control, que son las que terminan con el proceso de fisión, cayeron inmediatamente apenas se produjo el primer movimiento sísmico. No sé si se me quedó, si me disculpa, Presidenta. Sí, pero no me ha respondido, Presidenta. Ok. Diputado Lagomarsino, nos quedan 3 minutitos para terminar este primer Muy punto. cortito, Presidenta. Si pudiera despacharse formalmente un oficio para saber el resultado de la sustracción del equipo de gamografía. Y eventualmente yo creo que a veces la Comisión Chilena de Energía Nuclear no es tomada mucho en cuenta por este honorable Congreso Nacional. Y juega un papel muy importante, sobre todo la Comisión Chilena de Energía, no sé si por su intermedio, Presidenta, quien acompaña, que estaba tratando de ver cómo se llamaba, don Felipe Guevara, tendrán un catastro, registro de el estado de los búnkeres de los equipos de radioterapia en Chile, no para esta sesión evidentemente, pero creo que sería interesante hacer una revisión porque lo que yo tengo entendido hay hartos búnkeres en Chile que por su antigüedad tienen algunas fugas y sería interesante eventualmente en alguna otra oportunidad conocer esa información. Muchas gracias, Ok, Presidente. le voy a dar la palabra al diputado Kaiser. Vamos a tomar el acuerdo antes de eso para los oficios que solicita el diputado Lagomarsino. El oficio va dirigido al Ministerio de... Sí, a la Cámara, ok. Y voy a tomar el acuerdo primero. Le voy a dar la palabra al diputado Kaiser y nos quedan Sí, 3 minutos, diputado, para señora terminar el Presidenta, primer no, punto. si no quiero hacer una pregunta, quiero solicitar un oficio también Tiene en que esta materia. el micrófono. Ah, está Está encendido. encendido. Ya. Eh, Señora Presidenta, quiero solicitar que el Ministerio de Defensa nos informe cuáles son las reglas de uso de la fuerza que están entregadas al personal que está protegiendo el centro. Si están defendiendo o están protegiendo el centro con armamento y munición, o está sucediendo lo mismo que pasó con la Marina, donde le robaron los fusiles porque, bueno, resulta que el ministerio cree que tener soldados armados y con munición es demasiado peligroso. Y en ese sentido, que nos dejen claro cuáles son las capacidades, cuál es la voluntad del ministerio en cuanto a lo que es el resguardo de este tipo de instalaciones. Y si efectivamente te están entregando el respaldo que corresponde a las unidades que están destinadas a protegerlo. No, no vaya a ser que nosotros estemos de alguna manera reclamando por una política del propio Estado que impide o hace menos viable la protección de ciertos objetos. Muchísimas gracias. Ok, entonces, a solicitud del diputado Kaiser, enviamos el oficio al Ministerio de Defensa. Sí, don Luis, último minuto para Muy bien. que se despida también. Desde ya le Muchas gracias. agradecemos. Sí, por eso. Sí. No, muchas gracias por esta oportunidad de explicar. Efectivamente, el personal militar tiene armas y municiones en el
en el control, en la custodia de los centros nucleares, efectivamente. Ahora es un personal que tiene un nivel de estabilidad variable. Hay una parte del personal, que es el personal suboficial, que tiene mayor estabilidad. Nuestro acuerdo con el ejército ha sido que ese es el personal que vamos a enfocarnos permanentemente en la capacitación. De hecho, lo hemos hecho así. Hay personal que ha ido incluso a Viena, al Organismo Internacional de Energía Atómica, para formarse respecto de lo que significa custodiar un centro nuclear. Solamente quisiera terminar diciendo que lo que nuestra institución hace va desde el tema de la salud al tema del medio ambiente. Y las tecnologías nucleares tienen un amplio uso que muchas veces es desconocido. A veces se piensa que solamente sirve para producir electricidad, pero no es así. Chile efectivamente no hace eso. Chile produce radioisótopos para la medicina, es la institución que le da autonomía al país en los radiofármacos. Los radiofármacos que se producen, hay otra institución privada que produce radiofármacos, pero solamente para PET-CT de ciclotrón, pero todos los otros los importan. Nosotros producimos y fabricamos los radiofármacos, por lo tanto, en situaciones de dificultad de obtener esos productos desde el extranjero, Chile los obtiene de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Pero además, en términos de aplicaciones de las energías nucleares, nosotros tenemos un rol en la inocuidad alimentaria. Tenemos una planta de irradiación en Lo Aguirre que irradia alimentos, irradia material quirúrgico, irradia tejidos para trasplantes. Y por otro lado, nosotros también contribuimos a la autenticidad alimentaria, porque las técnicas isotópicas nos permiten determinar el fraude alimentario. Se está trabajando con miel, hoy día está empezando a trabajar con aceite de oliva, vino, etc. Más otros desarrollos que tienen que ver con mantener al país informado respecto de las posibilidades que podría ofrecer la energía nuclear en el futuro. Pero eso es algo naturalmente que pasa por la definición. Solamente quisiera mostrar esta lámina que muestra ahora muy en pequeño el centro, ahí está dentro del círculo verde. Por el plan regulador hay dos zonas de exclusión que son muy importantes. Mantener la zona de exclusión verde es aquella que tiene que ver con la posibilidad de un accidente. Si hubiera un accidente, esa es la zona que salía irradiada y contaminada, y por lo tanto esa es la zona que tiene que estar bajo control estricto y tener mecanismos y unidades de emergencia preparadas para atender una eventualidad. El círculo amarillo establece la zona que no tiene que tener movimiento de personas, no puede haber población en esa zona. Y lo menciono porque en este momento estamos enfrentados a un proyecto del Ministerio de Obras Públicas de piscinas aluvionales que afectan los dos círculos que están ahí. Aluvionales, para contener un aluvión. Sí, y ese proyecto afecta las dos zonas de exclusión del reactor de La Reina, y yo creo que es muy importante tener en cuenta este factor que es parte de la seguridad. Si Chile quiere tener un centro nuclear y quiere tener un reactor nuclear operando para lo que hoy día opera, tiene que preocuparse de darle la seguridad que corresponde, así como nosotros nos preocupamos respecto de dar la seguridad respecto de lo que usted les ha motivado. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, muchas gracias a usted, don Luis, y también a don Felipe. Agradecemos y bueno, lamentamos no tener más tiempo para poder extendernos más sobre este tema, pero atentos a cualquier cosa que ustedes requieran desde la comisión, y por supuesto si después nos pueden hacer llegar un historial de todo lo que ustedes hacen, porque hoy día nos hizo un resumen, pero sería bueno que la comisión también tenga conocimiento de... Ok, ok, ok. Le agradecemos mucho entonces y les dejamos libertad de acción. Vamos a ir entonces con el segundo punto. Estamos citados también para continuar con la votación, en particular del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma.
Por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se encuentran presentes las asesoras legislativas Camila Guayo y Paloma Herrera, a quien invitamos a pasar a la mesa. La jefa de gabinete de la ministra Isabel Echeverry ha excusado la inasistencia de la ministra a esta sesión por tener compromisos ineludibles en el mismo horario. Vamos entonces a pedirle a María Soledad que nos actualice respecto del proyecto que estamos votando. Sí, Presidenta, terminamos de votar el artículo 15 de la sesión pasada y nos quedaron pendientes dos indicaciones, una suya y otra del Ejecutivo, para agregar un artículo 15 bis o nuevo. Le voy a dar lectura a ambas indicaciones que son bastante similares. La 54 bis es de la diputada Olivera para incorporar un artículo 15 bis del siguiente tenor. Artículo 15 bis. Informe anual del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial. El presidente o presidenta del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial deberá elaborar y presentar a la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación un informe anual a más tardar el 31 de diciembre de cada año, detallando el cumplimiento y avance de las tareas encomendadas al Consejo en virtud de la presente ley, además de un análisis de la normativa vigente. El informe podrá contener recomendaciones de dictación, modificación o derogación de los preceptos legales o reglamentarios que estime necesarios para la correcta implementación y uso de los sistemas de inteligencia artificial en el país. Este informe será remitido por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a las comisiones de Futuro, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados y la de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado. Adicionalmente, el informe será publicado en el sitio web institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a fin de garantizar su acceso público. En la 54A del Ejecutivo es para agregar el siguiente artículo 15 nuevo. Artículo 15. Informe anual del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial. El Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial deberá elaborar a más tardar el 31 de diciembre de cada año un informe que detalle el cumplimiento y avance de las tareas encomendadas al Consejo en virtud de la presente ley, además de un análisis de la normativa vigente. Adicionalmente, este informe deberá ser entregado a la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para su estudio y análisis. El informe podrá contener recomendaciones de dictación, modificación o derogación de preceptos legales o reglamentarios que estime necesario para la correcta implementación y uso de los sistemas de inteligencia artificial en el país. Este informe será remitido por intermedio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados. Adicionalmente, el informe será publicado en el sitio web institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a fin de garantizar su acceso público. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Abro la palabra. Solo decir que esta es una indicación informativa, idéntica con la del Ejecutivo, no sé por qué, pero ¿no? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen de distinto? Ok. Voy a abrir la palabra entonces, primero al Ejecutivo y después le voy a dar la palabra al diputado Kaiser, diputada Labra y a quien más la solicite. Solo para explicar dos cosas. Bueno, buenos días a todas y todos por su intermedio, presidenta. Sí, esta fue una indicación que tomamos de consenso del grupo de trabajo que teníamos de asesores y asesoras parlamentarias, de los cuales muchos de sus asesores participaron. Y en particular hay una cuestión diferente respecto al articulado que tiene que ver con el rol del Senado, en el entendido que es la Cámara de Diputados y Diputadas quien tiene el rol fiscalizador según la Constitución de nuestra República. Es por eso esa diferencia, pero tomar la indicación entendiendo el espíritu de que esta comisión y el Congreso en su rol pueda tener una actualización anual, además por lo que hemos comentado respecto a el rápido avance que tienen las nuevas tecnologías y lo necesario que es la actualización de la norma. Es por eso que tomamos la indicación de consenso y solamente la modificación respecto a la Cámara de Diputados por su rol conforme a la Constitución. Ok. Muchas gracias, me queda claro. Diputado Kaiser. ¿No? Diputada Labra.
diputada Lara. Sí, gracias, Presidenta. Es que estaba tratando de ver cómo quedó las funciones aprobadas y, si mal no recuerdo, es presentar a la ministra propuestas, asesorar a la ministra y, si mal no recuerdo, eso a grosso modo. Y esta indicación plantea que, tanto la del Ejecutivo como la suya, diputada Olivera, que tiene que presentar un informe detallado del cumplimiento y avance de las tareas encomendadas, pero en ninguna parte menciona que se le van a encomendar tareas. Entonces, me genera esa discrepancia. Si no están sus funciones que se le encomienden tareas y que tienen que cumplir tareas, ¿cómo van a tener que presentar un informe si sus funciones son solo presentar propuestas y asesorar? Si el Ejecutivo nos pudiese aclarar eso. Ok, gracias, diputada Laura. Camila. Paloma. Hola a todas y todos los parlamentarios. Por intermedio de la presidenta, señalamos que efectivamente las funciones y las tareas encomendadas se encuentran establecidas ya en el artículo 14 aprobado en la sesión anterior, así destacando también una de las incorporaciones a través de indicaciones de parlamentarios que tiene que ver con la letra D, que es presentar al menos una vez al año iniciativas de fomento para la innovación y desarrollo de IA en áreas de interés y beneficio comunitario como salud, seguridad, agricultura, entre otras, especialmente enfocado en empresas de menor tamaño, y también la letra E, que es sobre elaborar recomendaciones para el sector público y privado en torno al buen uso de la inteligencia artificial y sus límites éticos. Es decir, las tareas encomendadas también van relacionadas con las funciones que ya están en el artículo 14 y que también fueron complementadas con las indicaciones que se agregaron por los parlamentarios. Ok, vamos entonces. Diputada Laura. Gracias por la aclaración. Solamente quizás una pregunta más específica. El Ejecutivo a través del Ministerio quizás le pueden encomendar tareas más allá de las que están acá, porque aquí son tareas definidas súper puntuales, ¿cierto? Por los artículos que ya sabemos que están aprobados. Entonces quisiera saber si el Ejecutivo le puede encomendar tareas distintas a las que están acá mencionadas, que no está explicitado en la ley. Gracias. El artículo 14 también, dadas las funciones y la evolución también que puede tener las tecnologías, las funciones están redactadas de una forma de que se puedan adaptar a las necesidades de cierto momento y también para el ámbito de realizar recomendaciones. En ese sentido, además, se debería dictar un reglamento que también va a señalar cuáles son las normas de funcionamiento de este Consejo. Presidenta, por la afirmativa 3 votos, 3 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Vamos entonces Con la la del del Ejecutivo. Ejecutivo. En votación. Resultado de la votación por la afirmativa 6 votos, 3 abstenciones. Aprobado. Aprobado. Nos corresponde el artículo 16 que contiene las inhabilidades. Este artículo no tiene indicaciones especiales. Ok. Vamos entonces, Diputada Laura. diputada Laura, sobre las inhabilidades. Gracias, Presidenta. Solicitarle, por favor, al Ejecutivo que nos explique un poquito sobre el artículo. Muchas gracias. Ok, le doy la palabra a Paloma o Camila, no sé quién quiera referirse a este artículo. Muchas gracias, Presidenta. El artículo sigue la lógica de normas que deben estar en todo consejo y en este término se estableció el artículo de las inhabilidades.
donde se señalan las causales donde no podrán ser designados ni desempeñarse como miembros del Consejo Asesor. Primero, aquellas personas que hubiesen sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos y oficios públicos. También quienes hubieran sido condenados por violencia intrafamiliar, ¿ya? Según lo dispuesto en la ley 20.066. Y en general quienes se encuentran inhabilitados para el ejercicio de la función pública en conformidad al literal F del artículo 12 de la ley 18.834 sobre estatuto administrativo, que en general tiene que ver con ciertas inhabilidades, ya sea como por estar condenados por delito y también por aquellos que hayan sido condenados por violencia intrafamiliar. Luego, el segundo elemento, también considerado como inhabilidad, tiene que ver con las personas que hubiesen cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente o por medio una medida disciplinaria. Y en tercer lugar, personas que tuvieran dependencia de sustancias o drogas, estupefacientes o psicotrópicas, cuya venta no se encuentran autorizadas por la ley, a menos que se justifique su consumo por tratamiento médico. Luego la norma señala de que si alguno de los miembros del Consejo Asesor de ya hubiese sido acusado de alguno de los delitos señalados en el numeral 1, quedará suspendido de su cargo hasta que concluya el proceso por sentencia firme. Esta norma no es una novedad, existe también en otras leyes también que hacen referencia a consejos y también se toman aquellos elementos que son inaceptables para aquellos que participen en un consejo de esta categoría. Muchas gracias. Le doy la palabra al diputado Kaiser y después a la diputada Labra. Ahí estamos. Señora Presidenta. A ver, respecto del artículo 3, ¿ya? Las personas que tuvieran dependencia de sustancias o drogas, es decir, no una persona que sea un consumidor no habitual. Es decir, no basta el consumo, sino que se requiere de la dependencia. Usted tiene que probar la dependencia. ¿Ya? Ese es el primer punto. Es decir, están estableciendo una inhabilidad bien extraña, porque tendría que realizarse un procedimiento que probase un consumo sistemático del fármaco y la incapacidad de la persona de mantenerse o de cumplir con sus funciones si no está bajo efecto del fármaco. Eso es lo que significa dependencia, la palabra dependencia. El primer punto. Segundo punto, y a mí me parece escandaloso, que ustedes coloquen a una persona en un país donde todavía tenemos presunción de inocencia. Tenemos presunción de inocencia, es decir, se presume que una persona es inocente hasta el momento que un tribunal ha condenado a esa persona. Se presume que es inocente. ¿Ya? Ustedes establecen una sanción. Eso es inaceptable. Y aunque esté en otra legislación de nuestro país, si está en otra legislación hay que modificarla. Pero hasta el momento en que una persona está condenada a firme, es inocente. Y si esa no es la visión del gobierno, a mí me parece que tenemos un problema de comprensión del Estado de Derecho. No basta con que a una persona la hayan acusado, porque usted entrega el poder. Ojo, dense cuenta. Usted entrega el poder para remover a un miembro de este consejo a cualquier otra persona que decida levantar una acusación en esta materia. Eso no es correcto, ¿no? Y especialmente también hacer presente lo siguiente. De la mano de lo que son algunos fallos de tribunales de familia en Chile, yo mencioné uno, ¿se acordarán el del silencio maltratador? ¿Ya? Premiado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ese por último era un fallo de última instancia, o se estaba cerrando un caso, efectivamente existía un fallo. Es bien complejo establecer esto, a la sola acusación. A mí me parece que ahí estamos creando un precedente que puede que aquí no sea muy relevante desde el punto de vista por el tipo de institución que estamos hablando. Pero estamos creando un precedente legal que es súper complejo respecto de cuál es nuestra actitud o cuál es nuestra visión de hasta dónde llega el principio de presunción de inocencia.
Yo no entraría en esta lógica porque nos puede llevar a un lugar muy oscuro. Muchas gracias. Ok, diputado Yarzo sobre el punto. Y para entender lo que está hablando el diputado Kaiser, si alguno de los miembros del Consejo Asesor de IA hubiera sido acusado de alguno de los delitos señalados, me imagino que ese es el punto específico que usted está hablando, diputado, ¿cierto? Claro. Entonces, quizás ahí habría que decir si es que si es que está condenado o está siendo juzgado, porque también puede ser que esté en un proceso, que efectivamente haya sido acusado, esté en un proceso judicial, pero no es culpable. Entonces, en ese sentido, quizás para poder aclarar ese punto específico, ese párrafo específico, quizás es que, porque si usted me pregunta a mi diputado, si la persona está siendo juzgada, sabemos que hay presunción de inocencia, pero está en un proceso judicial que está invalidado como los diputados que están siendo desaforados, se suspende. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos diputados que están siendo juzgados por la justicia, pero no se ha declarado que han sido culpables, pero sí cesaron sus funciones como diputado por estar desaforados, para poder hacer el proceso judicial lo más expedito posible. Yo creo que por ahí podríamos arreglar ese párrafo para que no quede o no se malinterprete la ley. Esa es mi opinión. Gracias, diputado Yarzo. ¿Es sobre el punto, diputado Kaiser? Ok, diputado Kaiser. Lo que sucede, señora presidenta, por su intermedio, el diputado Yarzo, es que cuando un parlamentario es acusado de haber cometido un crimen, es cierto que cesa en su función, cesa en su función en Cámara, pero no cesa como parlamentario, primer punto. Segundo punto, la razón por la cual se suspende o se suspenden sus prerrogativas es porque él puede ejercer una posición de presión sobre el Poder Judicial, cosa que de ninguna manera puede suceder desde el punto de vista de lo que es este Consejo. ¿Ya? El desafuero y la suspensión de ciertas facultades que tienen el parlamentario en razón de su posición de poder dentro de la estructura del Estado. Pero en este caso específico usted no tiene ninguna estructura de poder a la cual pueda recurrir uno de los consejeros. Primer punto. El segundo punto. Como no es parte de este consejo ni de la judicatura, o sea, ni de la estructura de la judicatura, ni es parte de la estructura policial, ni es parte de la estructura política en sentido estricto, no tiene ninguna razón de ser que usted suspenda a uno de sus miembros en razón de haber sido acusado o de estar siendo procesado. Porque no tiene capacidad de influir en lo que va a ser su propio proceso. ¿Me explico lo que voy? Existen excepciones muy acotadas, como por ejemplo la que nos afecta a nosotros, que son justificadas desde el punto de vista de lo que es la orgánica constitucional. Pero en este caso específico, en la práctica lo que usted tiene es una sanción antes de que haya un fallo judicial. Y eso, en nuestro caso, para protección del sistema, está bien. Pero en este caso yo creo que no corresponde. Porque adelantamos juicio. Yo dejaría fuera el 3, punto. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Labra, diputado Palma y después diputado Lago Marcino. Gracias, presidenta. Mi consulta tiene que ver con uno de los puntos que mencionó también el diputado Kaiser. ¿Cómo el Ejecutivo pretende determinar si las personas tienen dependencia a sustancia o droga? Muchas gracias. Ok, gracias, diputada. Diputado Palma. Gracias, presidenta. Presidenta, me surgen dos o tres apreciaciones. La primera es que en el numeral 1 hace referencia a personas condenadas. Yo entiendo que si son condenadas ya no hay vuelta atrás. Ya. Segundo, en el caso del numeral 3, tengo dos o tres preguntas. La primera, ¿qué pasa? De hecho, lo hemos visto aquí en la misma Cámara, cuando un funcionario público, por ejemplo, se niega a hacerse un test de droga. ¿Qué pasa en esa? De hecho, hay personas que han sido sancionadas acá con parte de su dieta parlamentaria por no haberse hecho el test, ¿no?
uno podría presumir que hay consumo o que hay otras razones que son atendibles. ¿Qué pasa con las personas que han sido desaforadas, por ejemplo, y que eventualmente podrían ser finalmente condenadas? ¿Qué pasa cuando termina el cumplimiento de la condena? ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, de una persona que no pasa una acusación constitucional y queda 5 años fuera del servicio público? Una vez que termina ese periodo, ¿se podría integrar eventualmente a un consejo de estas características? Eh, la ley 20.000 es bastante clara respecto a las definiciones de dependencia de sustancias. Entonces, yo creo que hay un marco jurídico que define cuándo hablamos de dependencia, de adicción, etcétera. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Palma, diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que nos desviamos un poco del tema de fondo y yo creo que podemos tener toda disponibilidad para resolver las dudas del diputado por su intermedio Kaiser, de tal forma de avanzar en esta materia. Porque yo creo que el foco de la inhabilidad fuera de las reguladas por otros cuerpos legales, como son los que aquí se han citado, es justamente la existencia o no de eventuales conflictos de interés que pudieran eh, incidir o perturbar las eventuales decisiones que pueda tener el Consejo Asesor en Inteligencia Artificial. Cuestión que yo veo que está ausente en este artículo de inhabilidades. Y creo que ese es justamente el foco que eventualmente tendría que tener este artículo. Ahora, yo entiendo que efectivamente hoy día no es que haya una cantidad desbordante de expertos en materia de inteligencia artificial en Chile, y por lo cual puedo presumir inocentemente que la ausencia de eventuales inhabilidades por conflicto de interés pudiera basarse en que podría aquello dificultar que existieran personas disponibles o que pudieran asumir eventualmente los cargos del Consejo Asesor, perdón, sí, del Consejo Asesor. Entonces, en ese sentido, quería preguntar al Ejecutivo por su intermedio, presidenta, si es que evaluaron inhabilidades, eventuales inhabilidades para este artículo respecto a conflictos de interés, y si es que la evaluaron, ¿por qué no la incluyeron? ¿Cuáles fueron las razones que tuvo el Ejecutivo para no incluirla? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lagomarsino. Bueno, a mí me nacen las mismas dudas porque en los números o los numerales de más arriba, de hecho, hacen mención a algunas leyes, como el Estatuto Administrativo, también sobre la violencia intrafamiliar. Entonces, quizás sería bueno mencionar también las otras legislaciones que van en la línea de inhabilidades o consumo de drogas, como bien lo dijo el diputado Palma. Eso, Camila o Paloma. Ya. Muchas gracias, presidenta. Primero, para responder a lo consultado por el diputado Lagomarsino en cuanto al tema de conflictos de interés, eso lo consideramos dentro del artículo 14 del Consejo Asesor Técnico de Inteligencia Artificial, en el sentido de que tanto los representantes del ministerio, así como los representantes, por ejemplo, académicos, de la industria y organizaciones, también dentro de lo que se va a considerar, no solamente tiene que ver su expertise en el tema, y generalmente también se van a solicitar también declaraciones de conflicto de interés. Eso se hace en otros consejos, que también van a ser considerados en el momento de estudiar quiénes van a ser estos representantes. Y en el caso de los representantes de los ministerios también, ellos, por ejemplo, al momento también de tener a sus funcionarios, cuando participan en diversas comisiones, quizás, por ejemplo, se da mucho en salud, también tienen que hacer declaraciones de conflictos de interés en caso de existir. Entonces se considera que dentro de este artículo del Consejo Asesor también se va a tomar en consideración ese tema. En cuanto a lo consultado por la diputada Olivera, efectivamente, tal como señalamos, tuvimos a la vista legislaciones que ya tenían en sus disposiciones esta legislación. El diputado Palma señaló
el tema de la dependencia de sustancias o drogas estupefacientes. Esto se encuentra en la ley 20.000. En cuanto al último párrafo sobre si alguno de los miembros del Consejo Asesor de IA hubiera sido acusado de algunos de los delitos del numeral 1, quedará suspendido de su cargo hasta que concluya el proceso por sentencia firme. Esto ya se encuentra, por ejemplo, presente en comisiones, tal como la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? De hecho, también lo estipula en los mismos términos. Entonces, eso fue también lo que se consideró y el análisis que se hizo de la normativa en temas de inhabilidades. Ok. Diputado Caixa. Muchas gracias, señor presidente. Solamente ser presente que ya se encuentra en la normativa para la Comisión del Mercado Financiero debiese ser eliminado ahí. Porque en principio lo que estamos discutiendo aquí no es si se encuentra en otras partes de nuestra legislación, sino que si es útil para los efectos de la legislación y si es concordante con lo que son los principios generales del derecho. En esta materia específica, o sea, nosotros tenemos excepciones muy acotadas respecto de restricciones que se dan a ciertos órganos del Estado. Estamos hablando de órganos de diputados, a veces son policías o fiscales, ¿no? Cuando están acusados de un delito específico para estar restringidos en sus funciones. Eso extenderlo más allá, me parece que genera un precedente que es súper complejo. Es súper complejo porque el solo hecho de acusar a alguien puede terminar transformándose en una sanción. Más encima, recordando de que no existen sanciones para la acusación falsa. ¿Ya? Entonces, esto se transforma perfectamente bien, se puede transformar en un instrumento para manipular las comisiones, se puede transformar en un instrumento para extorsionar a sus miembros, etcétera. Y eso yo creo que no corresponde. Yo personalmente creo que esta aproximación, cuanto menos, y me hago cargo de lo que plantea el diputado Lagomarsino por su intermedio, señora presidenta, creo que estamos repitiendo una legislación que ya está establecida, o sea, hay inhabilidades que están establecidas por ley para participar, para trabajar en el Estado, y por otro lado no nos hacemos cargo de algunas inhabilidades que quizás sí fuesen necesarias para garantizar la independencia del Consejo y sus resoluciones. Pero nos metemos en un tema que entonces ya es de principio de derecho, o sea, de principio de derechos fundamentales, como es el caso de la presunción de inocencia. Creo que estamos complicando mucho la tramitación de este artículo. Yo propondría que quizás el Ejecutivo, que conversemos con el Ejecutivo y tengamos una mejor propuesta de qué inhabilidades queremos tener específicas en este proyecto de ley, para no repetir las que ya hay en otros, por un lado, ¿ya? Y por otro lado, para no quedarnos entrampados tampoco en un debate de principio legal. Muchísimas gracias. Ok, gracias, diputado Caixa. Sobre el punto, diputado Lagomarsino, y después diputada Laura. Un cortito, presidenta, yo solamente quería decir que revisando el artículo, lo aprobado hasta el momento del artículo 14 y 13, están listados las funciones, pero no existe alguna definición o de conflicto de interés. Yo creo que sería bueno que el Ejecutivo lo considerara. Muchas gracias. Ok. Diputada Laura, y después le doy la palabra a Camila o Paloma. Gracias, Presidenta. Perdón que sea insistente con el tema de las drogas, porque, bueno, el diputado ya se lo sabe bien, presentamos un proyecto de ley. Es que me causa extrañeza cuando se menciona la ley 20.000 como referencia a cómo controlar que sean personas dependientes de drogas, porque la ley 20.000 es la que establece el marco legal para sancionar el tráfico ilícito. Habla del tráfico ilícito, el microtráfico, el consumo en lugares públicos, el cultivo. Entonces me gustaría que el Ejecutivo, por favor, porque hizo referencia a esta ley, ¿cómo lo vincula con una inhabilidad para las personas que son dependientes de drogas? Ahí me queda la duda, ¿cómo se vincula esa ley? Y en segundo lugar, respecto a las inhabilidades, estoy de acuerdo con el diputado Lagomarsino, pero me genera una confusión, porque en los representantes, por ejemplo, tenemos gente de la industria de tecnología.
que por supuesto se puede interpretar que van a tener algún conflicto de interés, igual que todos los otros representantes del Consejo. Entonces el Ejecutivo dice que, claro, se tiene que hacer una declaración de que no hay conflicto de interés. ¿Cómo interpretarían ellos que sería un conflicto de interés? Porque si tenemos un representante, por ejemplo, de la tecnología, que es desarrollador de inteligencia artificial, es súper importante que participen. Pero ¿qué sería interpretado como un conflicto de interés? Gracias, Presidenta. Ok, le voy a dar la palabra al Ejecutivo y también le voy a solicitar al Ejecutivo que puedan revisar de mejor forma esta propuesta. La idea es que no salga rechazado, o sea, la idea es que ojalá se tome la palabra de todos los diputados acá para que lo podamos aprobar. Tiene la palabra. Sí, sobre lo que señalaba usted, Presidenta, completamente de acuerdo y nosotras desde el Ejecutivo estamos ya a recibir sus comentarios y también para poder robustecer este artículo. Respecto a lo que comentaba el diputado Kaiser por su intermedio, Presidenta, solo señalar que nos remitimos al espíritu de la normativa que se rige en nuestro país y en general los funcionarios públicos respecto al estatuto administrativo, en el que en el estatuto administrativo existe la suspensión tanto preventiva como disciplinaria. En ese sentido, un funcionario público puede ser suspendido de su cargo mientras se encuentra en proceso de investigación sumaria. Entonces, estamos remitidos al orden jurídico que ya rige nuestro país, por eso fue el espíritu y además toma el espíritu. Eso no quiere decir, y porque también creemos en la presunción de inocencia, que luego una vez de que hay una sentencia ejecutoriada ya pueda volver a su función. Eso como desde el primer punto y que creo que está bastante claro en la norma y así también lo señalaron el resto de los parlamentarios y las parlamentarias. Sí, diputado Kaiser. ¿Sabe el gobierno cuál es la duración promedio de un proceso de este tipo? Ya, entonces. Es que por ahí va la cosa. Cuando usted tiene un proceso que se puede extender 3, 4, 5 años o 6 años, la verdad es que la sola acusación significa cesar en el cargo de manera definitiva y permanente, puesto que probablemente se va a pasar el ciclo para el nuevo nombramiento. Y por lo demás, hacer presente lo siguiente: la inmensa mayoría o sea, un buen número de los consejeros que están nombrados para este consejo no son funcionarios públicos, no lo son. Entonces usted está introduciendo lo que es el principio preventivo de suspensión y se comprende hasta cierto punto, pero le voy a decir nuevamente la cosa: que si usted, por ejemplo, a un jardinero municipal lo suspende de sus funciones cuando está acusado, no necesariamente. Cuando está acusado de un delito, lo suspenden de sus funciones. ¿Le siguen pagando sueldo? Que yo sepa, las suspensiones se hacen en ciertos campos bien específicos de la administración en razón del potencial que tienen para intervenir, ya sea en el proceso o en tomar medidas desde el propio Estado. Pero ¿cuál es la capacidad que tiene un consejero aquí? Mire, los consejeros que ya son miembros del sistema público, si usted les va a aplicar entonces esta medida preventiva, desde el resto de la administración del Estado, de todas maneras no van a poder participar en el Consejo. Pero Ok, usted le va a aplicar esto también a los privados. gracias diputado Kaiser. Diputado Palma. Sí, Presidenta, quería hacer una referencia breve a la ley 20.000 que ha estado acá en discusión. La ley hace especial hincapié en las sustancias que causan dependencia física o psíquica, reconociendo el impacto de la adicción en la salud. Mal podría sancionar una conducta si no está establecido qué drogas se considerarían ilícitas y demás. Y por otra parte, si bien busca sancionar la producción y tráfico de drogas que generan dependencia física o psíquica, también establece medidas para prevenir el consumo indebido de drogas en la justicia y en la sociedad en general. Entonces, efectivamente, esta ley aborda el tema de la drogodependencia y sus definiciones. Gracias. Gracias, diputado. Vamos a dejar hasta acá entonces y le vamos a pedir nuevamente al Ejecutivo que se pueda revisar la redacción para que él, ojalá este articulado salga aprobado y no, igual no, igual se agradece el debate respecto a este artículo. No, yo prefiero, diputada, que se revise según las observaciones que cada parlamentario hizo para que en el fondo la próxima sesión lo podamos votar y ojalá aprobarlo. ¿Ok? Diputado Yerso.
Gracias, presidenta. Yo quiero, esta indicación no tiene ningún, o sea, este artículo no tenía ninguna indicación. Yo creo que deberíamos, para que avancemos un poco más rápido, sí, bien, creo que hay que dar el debate y todo, pero los artículos que no tengan indicación, pasemos a la votación, porque de verdad estamos avanzando muy lento, estamos aprobando un artículo por sesión y yo creo que en realidad Sí, no me parece, antes es de, una solamente para darle un poquito más de agilidad al tema, porque de verdad, si es que hay dudas con el artículo, o sea, teníamos todo el tiempo para ponerlo en las indicaciones. Entonces, yo creo que esto lo único que hace es dilatar más la votación del proyecto de ley. sí, diputado Lagomarsino, antes de darle la palabra, diputado, yo quiero ser súper clara, que a mí me ha tocado estar presidiendo accidentalmente esta comisión y he intentado que la discusión sobre este proyecto sea lo más democrático posible, escuchando a cada uno y también abriendo la posibilidad para que si hay observaciones, aunque no tenga indicación, que el proyecto salga lo mejor posible. Así que quiero dejar eso nuevamente en claro, diputado Lago Maximo. Bueno, sumarme a lo que ha dicho la presidenta, efectivamente la tenemos hoy día como presidenta accidental. A mí me encantaría que estuviera como presidenta permanente porque lo ha hecho muy bien. Eh, pero, pero no solamente eso, presidenta, sino que también la sesión de la mañana es más corta. Tenemos 1 hora y media en comparación cuando es en la tarde, que son 2 horas. Pero finalmente sabemos lo que pasa cuando se realiza la citación de 17:30 a 19:30, que finalmente somos muy pocos los que estamos presentes en la votación. Entonces, eh, yo creo que finalmente aquí tiene que haber un compromiso con la comisión. A veces se ve como una comisión de tercera, cuarta línea, pero una comisión demasiado relevante donde estamos discutiendo un proyecto muy importante, donde hoy día recibimos a la Comisión Chilena de Energía Nuclear en un tema también muy relevante y donde se le podría sacar mucho más partido a esta comisión. Entonces yo creo que eh, aquí no solamente pasa por una cuestión de la discusión que es propia. Uno cuando va discutiendo un proyecto se va alertando de cuestiones que anteriormente no había visto y que no lo habían llevado a motivar el ingreso de indicación, sino que tiene que ver con un compromiso más profundo por la comisión y los proyectos que en ella y las invitaciones que en ella se reciben, se discuten y se reciben. Muchas gracias, presidente. Diputado Kaiser. Solamente para aclarar el procedimiento, señora presidenta, porque lo que sucede es lo siguiente. Si yo, por ejemplo, no meto una indicación al artículo 16, es porque, por ejemplo, quiero simplemente votar en contra del número 3. Y para votar en contra del número 3 también tengo que justificar el votar en contra del número 3 o proponer que se haga una redacción distinta. Pero en esencia, la razón por la cual estamos discutiendo artículo por artículo y hasta cierto punto también inciso por inciso, es porque no siempre estamos 100% convencidos de la redacción. Eso no significa que uno quiera escribir o colocar una redacción alternativa. Entonces, el que no existan indicaciones introducidas al texto no significa que no haya un interés por el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Bravo. Sí, yo solo para saber cómo lo vamos a seguir haciendo en relación a su presidencia, porque finalmente no estamos con el presidente titular y creo que debe existir algún procedimiento para que usted, que ha asumido desde mucho tiempo ya la presidencia, pueda ser la presidenta titular. Sí, yo no puedo dar respuesta a eso. Esa respuesta la tiene que dar el presidente de la comisión, diputada Laura. Gracias, presidenta. Solamente decir que yo no veo cuál es el apuro que esta discusión no se dé con el debate que corresponde, porque es un tema muy delicado, que más allá, yo ya lo he dicho varias veces, no veo una urgencia como en temas, por ejemplo, de seguridad, que tengamos una celeridad donde no se dé el debate adecuado. Y más allá de una indicación o no, porque uno puede no presentarlo porque no está de acuerdo con el punto que se está incluyendo en el proyecto, esto queda en la historia de la ley. Esto queda, está grabado, lo están viendo muchas personas y se tiene que dar un debate serio y responsable. Por lo tanto, creo que la celeridad y la apuro tramitarlo sin el debate necesario para incluso la historia de la ley no corresponde y creo que la presidenta lo ha hecho también muy bien, llevando los tiempos como corresponde y deberíamos proclamarla como presidenta oficial. Ok.
Diputado, pero ya no vamos a seguir votando. Ok. Diputado Kaiser, ya para terminar, porque estamos pasados en el horario de citación. Ok, le agradecemos a todos y todas y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.